Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía. Vamos a hablar de una de las preocupaciones que tiene hoy la Argentina, que está ligada con una realidad que se inserta en un problema mundial, el problema del empleo. En la Argentina, agravado por los altos niveles de informalidad. Hay una recuperación de la macroeconomía, pero también hay una necesidad de poner la lupa sobre lo que está ocurriendo con la calidad del empleo que tenemos. Esta semana ha habido operativos del Ministerio de Trabajo de la Nación a través de la Agencia Territorial Córdoba en dos departamentos de la provincia de Córdoba, Tercero de Arriba y Río Cuarto. Vamos a tomar contacto con el jefe de la Regional Córdoba del Ministerio de Trabajo, el abogado Ignacio Baselica, a quien saludamos. ¿Cómo le va, doctor Baselica? Un gusto. Hola Guillermo, un gusto es mío, gracias por llamar. Bueno, ¿cuál es el primer balance que se puede hacer de estas inspecciones que han venido realizando? El balance ha sido positivo, con resultados dispares, ha sido, como decías vos recién, una actividad de inspección que se realizó en distintos puntos de esta zona sur de la provincia, en el departamento Río Cuarto y Tercero de Arriba, en donde se ha detectado trabajos negros, sobre todo en la actividad vinculada a la construcción, en establecimientos que tienen que ver con la producción de ladrillos, y también hemos desarrollado las inspecciones en establecimientos de acopio y producción de maní y aceiteras, así que el resultado ha sido bastante óptimo en términos de poder realizar el trabajo. Se ha detectado algún personal negro, pero los márgenes normales. Todavía no tengo el informe definitivo del resultado de las inspecciones. En breve, como esto fue en conjunto con AFIP y el Ministerio de Trabajo de la Nación, todavía no hemos hecho un balance definitivo. ¿Están sorprendidos por la cantidad de empleo no registrado? ¿Está dentro de los parámetros esperados? ¿Cómo se puede evaluar, doctor? No, estaban dentro de los parámetros que se vienen manejando. Porque el trabajo informal, el trabajo no registrado, depende mucho también del nivel de informalidad, ¿no? Del sector del que trata, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos trabajando fuertemente para que esos sectores que tienen prestaciones esporádicas, como son el trabajo rural, el trabajo de la gastronomía, la hotelería y la construcción, que han sido beneficiados o con este crecimiento que se ha dado en la economía, nosotros podamos volcar esa mayor producción, ese mayor desempeño de la actividad en un trabajo con mayor dignidad, y ese trabajo es el registrado. Nosotros venimos haciendo esto a lo largo de toda la provincia, a lo largo de ancho de toda la provincia, y que tiene parámetros bastante normales, teniendo en cuenta la geografía y la realidad económica de cada sector, ¿no? ¿Y qué significan parámetros normales? Porque los niveles de trabajo informal no registrado son muy altos en la Argentina. Sí, nosotros vimos mucho trabajo informal en los operativos de verano, en la zona turística, en donde la realidad es que el mayor desarrollo de la actividad gastronómica y hotelera, que se vio, entre otras cosas, mejorada o creció exponencialmente a partir de, entre otras cosas, el crecimiento de la economía, pero también por programas vinculados al Estado Nacional, como es el previaje. Eso nosotros lo queríamos contrastar con la calidad del empleo que se genera en términos de registración. Hemos estado no solo acompañando la previa con los programas que establecieron mejores condiciones, como el que te mencionaba recién, también los programas de empleo que promueven la contratación en condiciones de legalidad. O sea, el Estado Nacional ha estado presente en todas las instancias previas a la temporada de verano. Entonces, cuando fuimos a inspección, encontramos un índice alto de empleo informal. No así en esta última jornada de hoy. Yo pues no quiero arriesgar un porcentual, no lo tengo, el porcentual del operativo de que se hizo el martes, miércoles y jueves, ni bien tenga. Doctor, la razón, los motivos por los cuales estos empleos no se registran, ¿qué argumentos recogen de los responsables? Y
Nosotros, el principal argumento es la idea de la crisis, lo planteamos de seguridad o de previsibilidad. Hay mucha duda respecto al desarrollo de la actividad en el futuro. Nosotros venimos trabajando fuertemente en crear un ámbito que pueda desarrollarse la actividad con una previsibilidad, y en eso son apuestas que hace el gobierno nacional cuando nosotros salimos a difundir los programas de empleo, promoción de empleo, y son programas de incorporación de trabajadores en blanco, y como nosotros sabemos que el primer año es un año de análisis o de que las empresas se toman para ver cómo va a desarrollarse ese sector de la economía, durante ese primer año el Estado acompaña al empresario haciéndose cargo de parte del salario y descontándole sustancialmente las cargas patronales. Por lo tanto, esa expectativa está solventada en la idea de que el Estado apuesta al crecimiento, a sostener esta tasa de crecimiento que se ha dado en la actividad en el último año, y esa parte de esa seguridad lo da a partir de que él se hace cargo, el Estado, de promover las condiciones de empleabilidad. Estas son básicamente las razones. Algunas otras pueden ser la falta de rentabilidad de algún sector de la economía para afrontar un salario. Lo que yo siempre digo, yo me reúno permanentemente con el sector productivo, con los trabajadores, pero también con el sector que genera empleo, los sectores del comercio, el servicio, la industria, y no he visto ningún empresario que diga que los salarios son altos. Lo que te dicen es que por ahí tiene dificultades de pagarlo. Y eso tiene que ver más con una cuestión de la conformación de la estructura productiva que con las cargas, con el monto del salario. Todo empresario que usted se yo trabajo mucho con las... Dicen que por ahí las dificultades que se van dando a la hora de afrontar el pago del salario es por la baja rentabilidad de esa empresa, y esa baja rentabilidad tiene, entre otras cosas, un problema que se expande a todo el resto de la actividad económica, que es la concentración en pocas manos de la rentabilidad de las distintas ramas de la actividad. Entonces, es un problema más complejo que el ánimo evasor o el ánimo del empleador de no registrar, sino que tenemos que trabajar fuertemente para revertir esa construcción de un sistema productivo en donde la rentabilidad queda en pocas manos y la mayoría de las empresas, que son las pymes, tienen dificultades para afrontar el pago. Ahora, usted lo acaba de decir, los salarios no son altos, y ese es un problema de nuestra economía. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas tienen problemas para registrar a los trabajadores. ¿Cuál es entonces el inconveniente? ¿En dónde radica desde la mirada del Ministerio de Trabajo esa problemática? No, nosotros, a ver, el trabajo digno es el trabajo que está previsto legalmente, que es el que satisface las necesidades de la familia, ¿no? Eso está en la Constitución Nacional. El Estado Nacional, a través del Ministerio, promueve la realización de lo que es la práctica de la paritaria para regular el salario de los trabajadores registrados, de los trabajadores convencionados, y se establecen pautas mínimas salariales. O sea, los salarios que se establecen por la vía de la negociación colectiva, en las paritarias entre empresas y sindicatos, solo abarcan el piso, por sobre el cual deben estar, y ahí empieza a tallar otra parte de la legislación, porque nosotros nos acordamos de los salarios cuando hablamos de la convención colectiva, pero la convención colectiva es el piso. El resto que se va para arriba, o lo que tiene que ver con una concepción integral de lo que es el salario y lo que busca, hay que entrar a ver lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución, que dice que no solo se debe percibir un salario, sino que los trabajadores deben participar también en la ganancia y la dirección de la empresa. Nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo los argentinos, estos 2 años de una pandemia inédita, una situación económica, social y sanitaria inédita, sostener los niveles de empleo en plena pandemia, eso por un esfuerzo muy grande del Estado, y cuando digo Estado, de todos los argentinos aportando los instrumentos o los fondos para que el Estado salga a auxiliar a las empresas con lo que fue el ATP, con lo que fueron los repros, con lo que fueron los acuerdos sectoriales, en los términos de que se hacían acuerdos y el Estado no percibía los aportes para poder sostener vigente una relación laboral y un Estado que sostenía a los trabajadores adentro de la fábrica y la fábrica funcionando. Ese gran esfuerzo que hicimos durante la pandemia
se ve reflejado en que al salir de la pandemia, porque logramos, entre otras cosas, que la economía no cayera, porque logramos conseguir las vacunas que tantos criticaban para que esta posibilidad de recuperación sea más rápida, nosotros vemos que la caída del desempleo, o mejor dicho, el crecimiento del empleo, ha sido muy importante, y eso fue reflejado en los últimos datos de INDEC, que hacía mucho tiempo que no caía el desempleo en los números que cayó. A ver, entonces nosotros tenemos un crecimiento de los números de la macro y tenemos un problema de distribución. O sea, nosotros estamos muy bien en términos de generación de control. Muy bien cuando, a ver, Guillermo, cuando digo estamos muy bien, si vos me decías a mediados del año 2020, a principios del 21, que este año íbamos a exhibir un número de crecimiento del empleo, de la producción, caída de la pobreza en 3 puntos, que hacía mucho tiempo que no se veía, eso era una ilusión. Lo que nosotros tenemos que, habiendo superado esa instancia de pandemia, sanitaria, habiendo dado las condiciones para generar mayor crecimiento en la economía, crecimiento del PBI, bueno, habiendo hecho todo eso con muchísimo esfuerzo, hoy lo que tenemos que encarar es la tarea de que ese salario que percibe el trabajador alcance para fin de mes. Y eso, entre otras cosas, es un problema de distribución que tiene que ver mucho con la inflación. Bueno, sí que además es el tema que nos ocupa sobre todo esta semana, ¿no? Los niveles inflacionarios que no ceden. Pero quiero preguntarle respecto de algo que usted mencionó, que las más afectadas ante la imposibilidad de generar empleo registrado son las pymes. Los números hablan de que el empleo industrial registrado se recuperó a niveles prepandemia, pero sin embargo el empleo registrado de las pequeñas y medianas empresas está muy por debajo de los niveles esperados. ¿Y por qué a las pymes les pasa lo que les pasa, que no pueden registrar el empleo? Y lo que pasa es que a ver, las pymes sufren mucho más los avatares y se afectan mucho más rápido y son más sensibles a las modificaciones de la cadena de producción, digamos. Nosotros, la pyme es el sector, si bien es casi el 66% de los trabajadores de la Argentina registrados, están registrados en pyme, y la pyme produce la enorme cantidad, la mayor cantidad de producto bruto y es la que genera los bienes de consumo que se consumen en la Argentina. Entonces, si vos decís, de empresas, la mayoría son pymes. O sea, la mayoría de los trabajadores activos están en la pyme. Lo que tiene la pyme es que tiene problemas de rentabilidad. Y esos problemas de rentabilidad, o sea, no digo de rentabilidad porque el sector en el cual desarrolla su actividad sea un sector deficitario, sino que la participación de la pyme en las ganancias totales de la actividad no reflejan el nivel de importancia que tiene ese eslabón de la producción en la distribución definitiva de la torta del PBI. Entonces nosotros seguimos aportando el PSUM, el programa de inserción laboral, los programas de entrenamiento, los programas que tienen que ver con una mejora en las condiciones de contratación, una quita o una disminución en los aportes patronales, están destinados a este sector. A ver, esto viene como decíamos recién, de una matriz productiva que nosotros tenemos que desandar un camino que con un tiempo se avanzó, pero después empezaron a retroceder, digamos. Cuando vos ves en la matriz productiva de Córdoba, cada vez hay menos empleo industrial, cada vez hay menos desarrollo de un programa económico basado en el crecimiento productivo en base a un desarrollo sustentable en términos industriales. Esa, en Córdoba también hay que decirlo, la situación del empleo es peor que en otra parte del país, lo que también marca un déficit en el modelo de gestión del gobierno de Córdoba, en el cual tenemos que sentarnos todos los que tenemos responsabilidad y compartimos los mismos principios, los mismos valores del trabajo, no solo como ordenador social, sino como herramienta de distribución del ingreso, en qué calidad de empleo nosotros queremos. Ahora, doctor, hay un problema macro que usted lo acaba de describir. La rentabilidad de las pymes es negativa, por lo cual no les permite registrar el empleo. Pero sin embargo, los grandes grupos concentrados de la economía tienen rentabilidades excepcionales. ¿El gobierno no puede o no quiere intervenir sobre esa asimetría? No, por supuesto que el compromiso lo dice todo, ¿eh? Nosotros este tiempo hemos visto distintas opiniones, debates de opiniones, posiciones de los distintos actores y referentes y dirigentes de nuestro espacio político que gobernamos la Argentina, en donde se discute de cómo
buscarle la vuelta o cómo resolver la cuestión de la distribución. No estamos discutiendo cómo no hacerlo, estamos discutiendo cómo hacerlo. Hemos logrado sortear la pandemia primero, sortear las dificultades económicas de la macroeconomía. ¿Cómo no vamos a ser capaces de entrar a discutir ahora y definir las condiciones para que esos números macros empiecen a volcarse en la realidad cotidiana de los argentinos? Si hay alguien que lo va a ser el gobierno de Alberto Fernández, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cada uno de los que nosotros trabajamos para sostener este modelo de gestión. Estamos trabajando todos los días. Por supuesto que hay una cuestión pendiente, pero hemos evolucionado enormemente, digamos, y a pesar de las enormes dificultades. Si hay alguien en la Argentina que está planteando, alguna fuerza política que está planteando seriamente la gestión de un modelo que tienda a una mejor distribución y que eso implica una tensión a veces con el sector empresario, es el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. O sea, hemos logrado, es claro, a ver, por eso decía de la película, es claro saber de dónde venimos, saber cuál es el estado actual. La inflación sigue siendo un problema importante, ha crecido 1,5 puntos en relación a la inflación que nosotros recibimos. Logramos en el primer año disminuir los índices volvieron a subir, pero nosotros, si hacemos un balance de gestión de los últimos 2 años, creció el empleo, creció la producción, creció el PBI, creció la inserción laboral, crecieron las tasas de jubilación, los distintos aspectos que hacen en la vida de los argentinos mejoran. Ahora hay que atacar el problema de los precios. Y ese problema es tan complejo que es necesario construir, habiendo construido este escenario, los acuerdos necesarios para tener la fortaleza política para tomar las medidas que hay que tomar para dar vuelta a esa situación. Teniendo en cuenta esto que usted acaba de describir, sobre todo que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, en estos operativos que están realizando, ¿se considera la situación, se es inflexible con las imposiciones que marca la legislación laboral? No, nosotros cuando hay dos maneras de verlo. A ver, cuando nosotros hacemos operativos conjuntos, lo que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación es la búsqueda de la registración. Nosotros no perseguimos un afán recaudatorio en términos de sancionar o poner punitoriamente. Lo que nosotros buscamos es acercar, por eso van los inspectores, cuando van los inspectores del Ministerio van con la exigencia de la registración, pero también con los instrumentos que le permitan a ese empresario conocer las herramientas que le van a hacer más fácil la registración. Esto es una constante. La AFIP, por otro lado, va, ya sea en el operativo que hace con nosotros o en forma individual, a recuperar aquellos aportes al sistema previsional, al sistema de seguridad social que estén faltando. Pero claramente hay una discriminación entre la forma o la persecución y de esta registración en términos de grandes superficies, de grandes empresas y de la pyme. Nosotros hemos recuperado casi gran parte de las 25.000 pymes que cayeron durante el gobierno de Macri. Lo hemos recuperado gracias a un esfuerzo de todos y ese esfuerzo va acompañado con una mayor exigencia a la medida que el nivel de ingresos, el nivel de la actividad económica vaya siendo mejor. Nosotros vamos a seguir apostando a esto, viendo que esa mejoría en la economía se refleje en empleos de calidad. Ahora, convendrá conmigo, doctor, que es un coro a voces del reclamo de los pequeños y medianos empresarios que en estas condiciones laborales se le hace difícil registrar empleo. Sí, se hace difícil. A ver, hace 2 años era difícil mantenerlos abiertos, ¿no? Hoy la deficiencia es la dificultad que te plantean a veces en la registración, pero convengamos que hemos evolucionado, hemos avanzado mucho. La pyme siempre ha sido un bastión de la construcción del peronismo, se ha sentado, es la parte del este proyecto político del gobierno. Las expectativas, ha habido un crecimiento. A ver, yo vengo recorriendo pymes de todas las regiones. Hay empresas que tienen una conducta evasora que no tiene que ver con su capacidad contributiva. Tienen una vocación, sectores que son concentrados, que tienen mucha capacidad contributiva, tienen un diseño de su estructura contable que está dispuesto a la evasión. Hay sectores de la pyme que vos los ves y decís, che, yo trabajo con los empleados
codo a codo, el empresario es un empleado más, a veces un trabajador más de la pyme. De esos sectores no ha habido grandes conflictos, se están recuperando, están siendo destinatarios de todas las políticas, tanto empleo de este gobierno nacional. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sostener un crecimiento si no vamos a reconocer también el sentir y la necesidad de los trabajadores de la pyme? Porque a mí me dicen, che, el salario pyme es un salario igual que el salario de los trabajadores de las empresas grandes, digamos. El trabajador no distingue a la hora de salir a comprar la pyme, no le hacen descuento en el supermercado. Por tanto, el requerimiento de registración y de tutela de los derechos siempre es exigible. Con la pyme nosotros tenemos mucha más consideración. Doctor, además de esta cuestión de la registración del trabajo, ¿inspeccionan otras irregularidades? Por ejemplo, las cuestiones de abusos laborales, menores trabajando, trata de personas. En ese sentido, ¿qué diagnóstico o radiografía tienen? Nosotros formamos parte de la CONAETI, que es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, y en la provincia formamos parte, junto con el gobierno de la provincia, de la COPRETI. Estas dos instancias interministeriales, estatales, buscan la erradicación, como decía recién, del trabajo infantil. Y en ese sentido nosotros trabajamos, además, en la inspección de la lucha contra la trata de personas y explotación de personas. En forma conjunta con todos los... Ahí intervienen todos los actores o varios actores del Estado Nacional y los distintos poderes del Estado, como es el Poder Judicial, que recibe la denuncia de trata, que nos vuelca la denuncia a nosotros, que nosotros intervenimos en la inspección, que somos los que auxiliamos junto a entidades como el Ministerio de Trabajo de la provincia, como la Fiscalía, como Migraciones, como hasta el RENATRE interviene en el caso si esa explotación o esa denuncia en el ámbito rural. Se rescata a la víctima, se la pone a disposición de alguna de las instancias de auxilio que cuenta el Estado, como puede ser el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público Fiscal también trabaja fuertemente en eso, y permanentemente, y eso no ha cesado durante la pandemia, hemos estado haciendo las inspecciones en el campo que permitan, en el campo no me refiero al sector rural solamente, sino en las distintas instancias de la actividad que son más proclives a la existencia de trabajo infantil, que es el trabajo prohibido, y el trabajo bajo condiciones de trata o explotación, que es un delito. ¿Y encuentran situaciones irregulares en la provincia de Córdoba a este respecto? Hemos encontrado situaciones bastante irregulares. Nosotros lo que hacemos es un análisis, tanto cuando vamos por ahí, no de casualidad, pero vamos a hacer una inspección rutinaria o a partir de alguna indicios, y nosotros, los inspectores, detectan la existencia de indicios que puedan presumir la existencia de trata o de abuso, inmediatamente ponemos eso en conocimiento de autoridad judicial, que va a establecer los pasos a seguir. Permanente es un punto muy sensible, es un punto muy sensible que hemos ido trabajando permanentemente, y creo que es el mandato tanto de la Constitución Nacional como en este caso de la Presidencia y de todas las instancias de gobierno. Para finalizar, doctor Baselica, le quiero preguntar respecto de una cuestión que se instala como una especie de latiguillo permanente, constante, respecto de que mucho del empleo que no se registra es porque los propios trabajadores prefieren no hacerlo para no perder beneficios sociales, ayuda, subsidios, AUH. ¿Esto es real? Y si es real, ¿en qué magnitud? ¿Y cómo se maneja el Ministerio de Trabajo frente a estas situaciones? No, eso es una construcción, digamos, es con lo que nosotros debatimos y tratamos de sacar de la duda tanto a los empresarios como al trabajador. Se da mucho más, Guillermo, esa duda en el caso de los trabajadores tienen prestaciones discontinuas, como son los trabajadores temporales. Porque el trabajador permanente, ¿cómo puede dudar en que va a ser registrado y las condiciones van a mejorar? Porque no solo tiene mejor salario, no solo que accede a los beneficios de seguridad social, no solo que accede a una obra social, sino que también tiene la RT, que aporta a un sistema jubilatorio.
pero lo que se planteaba fue esa duda o ese argumento que vos haces mención era sobre todo los trabajos temporales, construcción, trabajo rural, trabajo de la gastronomía y la hotelería, como un mismo rubro, ¿no? Esos tres sectores sí se planteaba, o a raíz de que se podía esgrimir esa duda tanto del trabajador que desconocía la situación, como del empresario que no quería avanzar sobre la voluntad del trabajador, el gobierno nacional, el señor presidente, dictó dos decretos fundamentales, el 711 y el 514. El 711 y el 514 son dos decretos que establecen la compatibilidad de los programas de asistencia social, como puede ser el potencial, la UH y la tarjeta alimentar, tratación a tiempo por temporada. O sea, todo trabajador de la construcción, de la gastronomía, de la hotelería y del sector rural que sea contratado por una temporada, por un periodo, por un ciclo de producción, de acuerdo a la actividad, no pierde el beneficio. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que va a estar registrado por esa temporada, el potencial, que son los 18.000 pesos, se transforma en un PIB, que es un programa de inserción laboral que hoy está en 25.000 pesos. La asignación universal por hijo, que es la UH, se transforma en asignación familiar, que nunca va a ser inferior a la asignación universal. Y una vez que la temporada, la actividad establece que la interrupción del contrato, vuelve a percibir el potencial, la trabajadora vuelve a recibir el potencial, la asignación universal, y continúa con ese piso de contención, ese piso de asistencia que el Estado tiene para aquellos trabajadores que no pueden acceder a un empleo. O sea que es falso esa idea, ningún trabajador va a ser más conveniente un programa asistencial que un trabajo. Aún en los casos que los trabajadores sean temporarios, hemos eliminado, haciendo compatibles los programas de empleo con el programa de potencial y la asignación universal por hijo. Eso quiero dejar claro. Hoy no existe esa incompatibilidad. Doctor Basélica, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, muy amable. Gracias a vos, Jeremías, Guillermo, digo, y a la disposición para cuando ustedes digan. Muchísimas gracias. La palabra del jefe de la Agencia Territorial Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación a propósito de los operativos para determinar el trabajo no registrado en varios departamentos de la provincia de Córdoba. Una realidad lacerante que es la de la necesidad del empleo, que muchos la resuelven, pero que queda con este incompleto escenario al no ser formalizado ese empleo. Hay, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, mucha preocupación por no poder formalizarlo, por no tener la estructura económica equilibrada para que ello ocurra. Bueno, son variables macroeconómicas que deberán corregirse para que esto en un futuro pueda transformarse en una realidad de mejor calidad de empleo en nuestro país. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.